Bien, este es el problema 2 de junio 2011, serie 1. Es una auténtica escabechina, es un problema obligatorio, es un problema que, bueno, de hecho este examen de junio 2011, la media de Cataluña fue 4,07 media de Cataluña de física, así que fue una auténtica escabechina, entre otras cosas porque en la fase obligatoria pusieron problemas como este, ¿vale? Bien, lo vamos a leer rápidamente, es un problema de gravitación, le doy, ¿vale? Dice, disponemos de los siguientes datos del sistema solar. Me dan toda esta tabla, ¿sí? Y me dan también el valor de la unidad astronómica, el radio terrestre, la masa de la Tierra y la constante de gravitación universal, ¿vale? Entonces dicen, apartado A, calcular el valor de la constante de la tercera ley de Kepler para Venus, Júpiter y Saturno, expresarlo con cifras significativas adecuadas y con las unidades que figuran en la tabla. Dice, con los valores calculados, determinar el valor más correcto para la constante para el sistema solar, ¿sí? Y luego dice el apartado B, calcula la masa del Sol y la aceleración de la gravedad de la superficie de Marte, ¿vale? Entonces, un problema de gravitación en el cual me dan una tabla con un montón de datos, no todos ellos me hacen falta. Esto de darme una tabla es una cosa que hacen de vez en cuando porque es una de las premisas que tienen. Mira que los alumnos sean capaces de entender los datos y tomar los datos de una tabla donde pues aparecen datos variopintos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta tabla que me dan aquí, en realidad para este primer apartado, bueno, dices, ostras, es un apartado de ley de Kepler, cojonudo, los problemas de ley de Kepler son míos, sí, los problemas de ley de Kepler normales igual son tuyos, pero aquí preguntan cosas raras, cosas que no han vuelto a preguntar nunca jamás, ¿vale? ¿Qué puñetas es eso de la constante de la tercera ley de Kepler? Difícil de saberlo, ¿vale? Fijémonos primero en la tabla. En la tabla me dicen una lista de planetas, me dan la distancia media al Sol, dicha en unidades astronómicas, ¿vale? Me dicen el periodo orbital del planeta, dicho en años, me dicen el radio del planeta en función de los radios terrestres, cuántos radios terrestres tiene, y me dice también la masa del planeta en función de la masa terrestre, cuántas veces su masa es equivalente a la masa de la Tierra, ¿vale? Bien, entonces, en realidad, para hacer un problema de tercera ley de Kepler, nosotros tenemos que tener en cuenta qué columnas me hacen falta. Yo necesito la distancia al Sol, ¿sí? Y necesito el periodo orbital, es decir, el periodo de traslación, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa en torno al Sol. Pero a mí, el radio del planeta me importa un bledo para hacer un problema de tercera ley de Kepler. O la masa del planeta también me importa un bledo, por tanto tengo una tabla llena de datos, de los cuales son algunos los que me interesan y otros no. Vale, vamos al lío. ¿Qué diablos es la constante de la tercera ley de Kepler? Bueno, en realidad vosotros cuando habláis de tercera ley de Kepler veis una fórmula como esta. Vosotros pensáis un problema de tercera ley de Kepler se hace con una fórmula de este estilo. Dices que el periodo al cuadrado de un planeta partido entre el radio al cubo de ese planeta tiene que ser igual al periodo al cuadrado partido entre el radio al cubo de otro planeta del mismo sistema estelar. Por tanto, dice, bueno, pues la tercera ley de Kepler es esto. Pues no, señorito, no. En realidad, cuando dices esto, que es la fórmula normal que utilizamos para problemas de tercera ley de Kepler, lo que está pasando es que tú te estás basando en que el periodo al cuadrado partido entre el radio al cubo es igual a una constante, que es lo que dijo en realidad Kepler, ¿vale? Y nosotros cuando establecemos hacemos este tipo de problemas, pues utilizamos esta relaciones, el hecho de que estas variables son igual a una constante y las utilizamos siempre de esta manera, comparando una con otra, porque al ser constante pues es lo mismo el periodo al cuadrado partido entre el radio al cubo de uno de los planetas con el periodo al cuadrado partido entre el radio al cubo de otro de los planetas, siempre y cuando estén, claro, en el mismo sistema estelar, ¿vale? Entonces, vamos a explicar de dónde sale esto, ¿vale? Eso sale de nuestro principio general. Sabéis que Kepler encontró unas leyes que no sabía que funcionaban, pero no sabía dónde venían, y fue Newton el que estableció el porqué de la ley de Kepler, ¿vale? La tercera ley de Kepler concretamente se basa en decir, el planteamiento que hacemos siempre, que la fuerza centrípeta responsable del giro es en realidad una fuerza gravitatoria. Ahí pues estamos ya acostumbradísimos a hacer esto, ¿vale? Ponemos aquí la fuerza centrípeta, ponemos aquí la fuerza gravitatoria, hacemos las simplificaciones que tocan, llegamos a la fórmula madre, esta es la madre del cordón, la fórmula que utilizamos siempre, la fórmula matriz, a partir de la cual pues sale la velocidad orbital, la masa del objeto central, el radio de giro, etcétera, etcétera. Y luego lo que hacemos es, como hablamos de periodos, pues aparte de esta fórmula matriz, yo combino con la fórmula del periodo. El periodo es, bueno, la velocidad es igual a 2pi r partido entre el periodo. Esto también lo podemos poner en angular, pero bueno, nosotros lo ponemos de esta manera, ¿sí? Entonces, vale, combinando estas dos fórmulas, ponemos este carro de aquí, lo ponemos aquí, lo llevamos al cuadrado y me queda todo esto. 4pi cuadrado de r cuadrado partido entre el periodo al cuadrado es igual a la g, la m y la r. Reorganizado en términos, fijaros qué es lo que pasa. Este periodo al cuadrado que está aquí dividiendo, lo paso allá arriba multiplicando.
Este radio al cuadrado que está aquí multiplicando lo paso abajo dividiendo, que con este radio de aquí, que ya tenía, me hacen este radio al cubo. ¿Y qué me queda en el otro lado? Me queda 4, que es un número, por tanto una constante, pi al cuadrado, que es un número, es una constante, la constante de gravitación universal, que es una constante, y la masa del objeto central, que como estamos hablando de astros que giran en torno a la misma estrella, pues esa masa es la masa del Sol y es siempre la misma. Por tanto, constante, todo esto de aquí es una puñetera constante que es la constante de la tercera ley de Kepler a la cual se están refiriendo aquí. En la puñetera vida nunca me han preguntado por la constante de la tercera ley de Kepler y aquí les ha dado por poner un problema de tercera ley de Kepler en el cual preguntan por esa constante. Vale, pues la fórmula que vamos a utilizar en realidad es esta de aquí, que es la fórmula a partir de la cual sale la fórmula que vosotros utilizáis de la constante de la tercera ley de Kepler. Pero bueno, es esta fórmula la que hay que utilizar en esta ocasión. Una vez te has dado cuenta de esto, que es prácticamente imposible, que pues aquí hubo una escabechina absoluta, pues bueno, pues directamente coges estos datos, te piden que utilices las unidades esas tan raras que te han dado en la tabla y además que lo expreses con cifras significativas, ¿vale? Entonces tú coges, pues te vienes aquí a Venus y dices, bueno, pues ¿cuánto vale el periodo de Venus? Pues el periodo de Venus es 0,6152 años. Lo elevas al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia al Sol de Venus? Pues 0,723 unidades astronómicas. Lo elevas al cubo y al final cuando haces todo eso tienes 1,00142 años partido entre unidad astronómica al cubo. Cuando haces lo mismo con Júpiter obtienes prácticamente uno también, ahí lo tenéis. Cuando haces lo mismo con Saturno, pues 0,99891. Y por tanto, si expresas esto con cifras significativas, pues te sale 1, 1, 1 y 1, expresándolo con 2 decimales, aproximándolo a 2 decimales, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues con eso os he encontrado lo que te han pedido para Venus, Júpiter y Saturno, y luego como te han pedido también que digas cuánto vale la media, la media más adecuada para la K del sistema solar, pues es muy fácil, porque tienes que coger estos tres números y hacer con ellos una media aritmética. Lo sumas, lo divides entre 3 y entonces obtienes el número más apropiado, la media, para el sistema solar, que obviamente pues es un año al cuadrado partido entre unidades astronómicas al cubo. Te han dicho que lo expreses en esas unidades, pues en esas unidades lo expresas. Valía 0,75 obtener el valor de la K para cada uno de estos tres astros y obtener esta media aritmética pues valía el 0,25 que faltaba del primer apartado. Y el primer apartado por todo esto era súper raro, no lo supo hacer ni el Tato, los pillaron a todos ahí en bragas, entonces vale, el primer apartado fue fatal. Lo que pasa es que fue fatal el primer apartado y seguramente también fue fatal el segundo, porque una vez te han pegado ese susto en el primer apartado, pues tú igual no estás preparado psicológicamente para enfrentarte al segundo y te parece que todo este problema es un rollo y que lo vas a dejar. Eso es lo peor que nos puede pasar y en eso nos vamos a entrenar. Eso no le puede pasar a un yonki de la física nunca. Es decir, el apartado es una mierda. Vale, vamos a ver qué puedo sacar del apartado B. Y el apartado B, si os fijáis, ¿qué me piden? Me piden la masa del Sol, la masa del objeto central, eso yo tengo que saber hacerlo sin problemas, ¿sí? Y me piden también que calcule la gravedad en uno de los planetas, la gravedad de Marte, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace el apartado B? Pues bueno, simplemente a partir de aquí. Por ejemplo, en el apartado B te daban 0,25 por llegar hasta aquí, por llegar hasta nuestra fórmula matriz, ¿vale? La fórmula aquella que sacamos siempre haciendo que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria, pues esto valía 0,25, ¿sí? Vale. De eso, y combinando con la fórmula de la velocidad en función del periodo, acabamos obteniendo esta fórmula para la masa del objeto central. Esta es la masa del objeto central, pero, ¿veis?, deducida a partir de aquí. La m pasa multiplicando, el periodo al cuadrado pasa dividiendo, el radio al cubo pasa multiplicando, obtengo esta fórmula y, por tanto, sobre esta fórmula sustituir todo lo que sé, pues me acababa dando esta masa de prácticamente 2 por 10 a la 30, que es la masa del Sol. Hacer la sustitución y aplicar sobre esta fórmula de aquí me daba el 0,25 que valía esta otra parte, ¿sí? Tened en cuenta que a la hora de hacer las sustituciones yo ahí tengo unidades súper raras, unidades astronómicas, años y demás, pero claro, a la hora de obtener la masa del Sol en kilogramos, yo tengo que meter aquí las transformaciones que tocan. Aquí esto valía una unidad astronómica, pero como hoy la tengo que pasar a metros. Este periodo que estaba en años, yo no puedo poner aquí un año, tengo que poner pues eso, un año pasado a segundos, por tanto multiplicado por 365, por 24 y por 3600, ¿sí? Vale, guay, obtengo esta masa del Sol y luego, ¿cuál es la gravedad en Marte? Pues me voy para allá otra vez, cojo los datos que me interesan. La gravedad en Marte, necesito la masa de Marte y necesito el radio de Marte, es decir, la masa de Marte, que la tengo aquí, y el radio de Marte, que lo tengo aquí, ¿sí? Lo tengo en función de la masa y del radio terrestre, pero no hay ningún problema porque esa masa y ese radio terrestre me lo han dado en el apartado de datos, ¿vale? Por tanto, pongo la fórmula que es esta de aquí para
la fórmula general para calcular la G, y luego hago la sustitución que corresponde y acabo teniendo este 3,7. Moraleja, igual es súper raro el primer apartado, el apartado A, pero el apartado B, por muy raras que sean las unidades, por muy rara que sea la tabla, si tú sabes lo que vas a buscar, si te están pidiendo la masa del objeto central y tienes un problema donde hay un astro girando en torno al Sol, por raras que sean las unidades, tú sabes hacer tu planteamiento y llegar a la masa del objeto central. Tú también sabes calcular cuánto vale el campo gravitatorio si te han dado esa tabla de datos, por tanto tienes los datos suficientes para poder sacar por lo menos este punto. Y sí que es verdad que lo de la tercera ley de Kepler, preguntado de esta manera, es una cabronada, pero a partir de ahora ya sabéis que, pues si te preguntan la constante de la tercera ley de Kepler, se están refiriendo a esto de aquí, ¿sí?